A ver, pensemos en esto por un momento. Solemos hablar de la sombra de una persona, ¿cierto? Esa parte oscura que todos tenemos. Pero, ¿y si les dijera que no solo las personas tienen una? Los grupos, las naciones, incluso épocas enteras también proyectan una sombra. Y es justo ahí, en esa oscuridad que compartimos, donde nacen los monstruos que nos acechan hoy. Exacto. En esa sombra colectiva es donde se cocinan nuestros demonios compartidos. Ahí está el enemigo al que le echamos la culpa de todo, el chivo expiatorio que sacrificamos para sentirnos puros, y sobre todo esa polarización que nos termina partiendo en dos, los buenos de un lado y los malos del otro. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Para entenderlo, usemos una metáfora. Imaginen que cada grupo, sea una familia, una empresa o un país entero, tiene una especie de sótano, un lugar donde va guardando todo aquello que no quiere ver de sí mismo. Bueno, ese sótano, esa es su sombra colectiva. O sea, para ponerlo en términos claros, la sombra colectiva es esa parte que compartimos, muchas veces sin darnos cuenta, de nuestra identidad como grupo. Son esas verdades que nos incomodan, las fallas que preferimos callar y los miedos que el grupo no quiere admitir que tiene. Y aquí es donde la cosa se pone peligrosa. Fíjense bien en esta tabla porque ilustra perfectamente cómo la sombra colectiva crea esa dinámica de nosotros contra ellos. En la columna de la izquierda, nuestro grupo se percibe a sí mismo como los buenos, los puros, las víctimas. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Proyectamos toda nuestra oscuridad en el grupo de ellos, a la derecha. Ellos se convierten en los malos, los corruptos, el problema. Este, señoras y señores, es el motor de la polarización. Muy bien, pasemos a ver cómo se materializa todo esto en la práctica. La forma más antigua y la más común de lidiar con esa sombra colectiva es a través de un mecanismo que seguro todos conocen, la creación de un chivo expiatorio. Esta frase de Carl Jung lo dice todo, ¿no? Crear un chivo expiatorio es, en el fondo, un acto de proyección masiva. El grupo ve su propia oscuridad, esa que no reconoce, en otra persona o en otro grupo. Y en lugar de enfrentarla por dentro, la ataca por fuera. El proceso es terriblemente simple. Primero se elige un blanco y se le carga con todas las culpas, con todo lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y segundo, al atacar a ese blanco, el grupo siente un alivio, pero es temporal. Se sienten unidos, justos, superiores. El problema es que la sombra sigue ahí, intacta, solo que ahora es más profunda. Y si hay un lugar donde este mecanismo tan antiguo ha encontrado un turbo en la era moderna, es en las redes sociales. Se han convertido, literalmente, en fábricas de sombra colectiva a una escala que nunca antes habíamos visto. Es que el propio diseño de estas plataformas nos empuja a ser consumidores de indignación. Los algoritmos nos muestran lo que nos enfurece, lo que nos escandaliza, porque eso nos mantiene pegados a la pantalla. Y así, sin darnos cuenta, la proyección colectiva se convierte en un negocio muy rentable, y nosotros somos tanto el producto como el combustible. Bueno, ya vimos el problema a fondo. Ahora vamos a la parte más importante, la solución. Porque frente a este panorama, que puede parecer un poco desolador, no todo está perdido. Hay un conjunto de herramientas, casi como un botiquín de primeros auxilios psicológicos, que cada uno de nosotros puede aplicar para dejar de alimentar este ciclo. Aquí tenemos 4 pasos súper concretos. Primero, se pueden criticar ideas, claro, pero sin caer en la trampa de etiquetar a la persona como un monstruo. Segundo, antes de darle a compartir a algo que nos llena de rabia, hacer una pausa, respirar y pensar. Tercero, tener la valentía de cuestionar al propio grupo, de ver la viga en el ojo propio. Y cuarto, y quizá el más poderoso, intentar conocer a alguien del otro lado. La conexión personal es el antídoto más fuerte contra la proyección. Esta pregunta es una herramienta de mindfulness digital. Funciona como un filtro. Si la respuesta honesta es que lo que vamos a decir solo va a echar más leña al fuego de la polarización, quizá lo más inteligente sea no participar. Es un pequeño acto, pero con un impacto enorme. Y con esto llegamos a un punto clave. Tenemos que redefinir lo que significa ser fuerte en el debate público. La verdadera madurez, el verdadero coraje, no está en gritar más alto o en ganar una discusión a toda costa. Reside en resistir la presión del grupo para odiar, en negarse a deshumanizar al que piensa distinto. Todo esto nos lleva a la idea central de Jung sobre cómo se resuelven los grandes problemas colectivos. Él no creía que el cambio viniera de grandes movimientos de masas, sino de una masa de individuos conscientes. El cambio empieza de adentro hacia afuera. Miren, esto es como un efecto dominó.
Una sola persona que se vuelve consciente de su propia sombra y deja de proyectarla en los demás, le quita poder al monstruo colectivo. Al dejar de proyectar, deja de alimentarlo. Es una contribución silenciosa, sí, pero increíblemente poderosa para empezar a desmantelar la sombra del grupo. Con esta frase, Jung eleva el trabajo personal de mirarse al espejo a una contribución significativa para el mundo. Hacerse consciente de la propia sombra no es un acto egoísta para nada. Es en realidad asumir una responsabilidad que al final del día nos beneficia a todos. Y para terminar esta pregunta que lo lleva todo a la práctica inmediata. No se trata de resolver la polarización mundial de la noche a la mañana. Se trata de un gesto pequeño. Retirar un juicio que hacemos en automático. Cuestionar un prejuicio propio. Negarse a compartir un insulto. Ese, y no otro, es el primer paso para dejar de crear monstruos juntos.